con tu esperanza la creación alumbrará. Dice las Sagradas Escrituras: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Quiero hablarles sobre el Jesús de la religión versus el Jesús de las Escrituras. Ese es el tema de esta mañana. Y cuando estaba estudiando esta enseñanza, el Señor trajo a mi mente, y es que cada año que pasa, la religión y la sociedad está reduciendo el estatus de Jesús al de una simple figura histórica y no de un Dios vivo y poderoso. Cada vez que pasa los años, las generaciones que se están levantando no están conociendo a Cristo, sino conocen a un Jesús histórico, teológico, pero que no tienen un encuentro real con Él. Y por muchos años los cristianos de esa manera viven tan naturalmente. Otros seguirán bajo influencia del enemigo, porque necesitamos una revelación fresca de las Escrituras de quién es Cristo. Y como el Jesús de la religión enseñan que es un profeta, enseñan que fue un milagroso, otros muestran a un Cristo como derrotado, sufrido y sin poder. Cuando yo veo a un muñeco en una cruz, lo que veo es un pedazo de yeso en fracaso. No veo a un Dios victorioso, yo veo es como a un Dios fracasado. Eso es lo que muestra la religión, la historia. Pero el Jesús de la Escritura primeramente es Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Note eso. Se lo voy a volver a repetir. En el principio, está hablando de la eternidad, era el Verbo. O sea, quiere decir que ya Cristo estaba desde la eternidad. Y luego dice: y el Verbo estaba ¿con quién? Con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y luego dice: y el Verbo era Dios. Y luego: este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nuevamente, leyéndoles Colosenses, dice así: Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Eso quiere decir que Él estaba también en el momento en que todo fue creado, y también que por Él fueron creadas todas las cosas, y Él creó todas las cosas. Hablando de Jesús, su eternidad, pero también su deidad. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 que los pastores, cuando llegaron donde Jesús había nacido, dice que le adoraron.
Pero también cuando el ángel Gabriel le habla a María, le dice que el ser que va a tener es hijo de Dios. En Mateo capítulo 4, los demonios al ver a Jesús cayeron de rodillas y le reconocieron. En otra versión dice, y le adoraron, porque sabían quién era Jesús, Dios. Pero también Satanás, queriendo poner en duda la divinidad de él en el desierto, dice también la escritura que dijo, si eres hijo de Dios. En Apocalipsis también dice que Juan, cuando tuvo la revelación, dice que en ese momento vio a Jesús y cayó de rodillas y se postró y le adoró. Y la Biblia nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis la deidad de Cristo. Nuevamente en Apocalipsis capítulo 5 habla que los ángeles, los querubines, adoraron al Cordero y al que estaba sentado en el trono. Todo esto nos muestra la deidad de Jesús, no como lo está mostrando hoy en día la religión y como lo muestra la historia. Un simple profeta, un simple hombre. No, Jesús es Dios. Por eso le adoramos, porque Él es nuestro Dios. Por eso le exaltamos, porque Él es nuestro Dios. Cada vez que estamos en este lugar, nosotros venimos a rendirle adoraciones a Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, entonces, ¿cuál de todos los dioses que existen en la tierra es el verdadero? Jesucristo es el único Dios verdadero. En la antigüedad la gente adoraba a Baal, a Astarot, y adoraban ídolos que el mismo hombre inventaba, ídolos que el mismo hombre empezaba a levantar desde su mente, de su concupiscencia. Pero la escritura siempre nos ha enseñado que Cristo es Dios y es el único Dios verdadero. Cuando Él estuvo en la tierra, Él fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. No fue 50-50. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios. En el reino de los cielos no hay reina. Es un rey, un único rey, y se llama Jesucristo. ¿Escucharon eso? En Hechos capítulo 2, Pedro les exhorta a los judíos que habían crucificado a Jesús. Les exhorta, y luego ellos, en respuesta a esa exhortación, dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Pedro le dice, tienen que reconocer que Jesucristo es el único Dios verdadero y bautizarse en su nombre. Ahora, yo sé, haciendo un paréntesis aquí, que hay muchas religiones que dicen que nos tenemos que bautizar en el nombre de Jesús, porque eso fue lo que dijo Pedro. Pero esa no fue la orden bautismal. La orden bautismal de Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Ese es el orden divino. En este momento, cuando Pedro lo estaba anunciando, era porque necesitaba que aquellos que habían dicho un día, crucifícale, crucifícale, ahora ellos, como le habían visto como un hombre normal, como un profeta, le llevaron a la cruz y lo crucificaron. Ahora ellos debían reconocer que no era un hombre normal, que no era un simple profeta, que él era el Hijo del Dios verdadero. Entonces, Jesús, el Jesús de la religión, es solo historia. Es el Diosito que muchos claman. Es un profeta, es un gran maestro. Alguien una vez decía, es un hombre, o fue un hombre muy sabio.
Eso fue en su época. Otros decían que era un hombre de ejemplo. Todo rebajándola a un simple mortal. Pero Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero. No hay otro Dios, solo Jesucristo. Ahora, el Jesús de la religión es uno más. Escuche, el Jesús de la religión es uno más. Así dice la religión, es uno más que puede salvar. Pero el de la Biblia es el único salvador. ¿Escucharon eso? Se lo voy a repetir. El Jesús de la religión es uno más que puede salvar, pero el de la Biblia es el único salvador. Él es el único y suficiente salvador. Ningún otro Dios, hablo con minúscula, puede salvar. Ni los dioses de los hindúes, ni los dioses de los católicos, ni los dioses de los santeros, ni el Dios de los musulmanes. Ninguno de ellos puede salvar. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesucristo. Él es el único Dios y el único y suficiente salvador. No hay otro salvador. Solo Jesucristo puede salvar, porque Él es Dios. En Hechos capítulo 16 versículo 31, cuando el carcelero ve la gloria de Dios allí en la cárcel, en respuesta a su petición, el apóstol Pablo le dice así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. No dijo cree en Mahoma, no dijo cree en Buda, no dijo cree en Krishna, no dijo cree en la Virgen. Él dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque Él es el único salvador. Escuche lo que dice las Escrituras. No hay ningún texto en la Biblia, ningún texto en la palabra, ni católica, ni cristiana, ninguna Biblia, que diga que en otro hay salvación, solo en Jesucristo. Ahora escuche esto. Un niño escuchó que un día su madre estaba frente a un crucifijo pidiéndole: sálvanos, sálvanos. Pero aquel niño, al ver esa imagen, le dijo: mamá, ¿no será más bien que él necesita que lo salvemos? ¿Cuántos me entendieron? Porque ese es el Dios de la religión. Es un Dios derrotado, como fracasado. Tal vez nosotros en algún momento también hemos tenido esa imagen. A mí me pasó una vez que estuve en un lugar y cuando yo veo un crucifijo allí con un muñeco que estaba chorreando sangre, yo dije: pobrecito. Y si alguien no sabe quién es Dios, dice: ay, qué lástima no haber estado en ese momento y poderle ayudado. Él dijo: si yo quisiera, pediría a mi Padre ángeles y vendrían y me salvarían. Yo no necesito la ayuda de nadie, porque yo soy Dios, yo soy todopoderoso y yo soy salvador. Por eso vine a morir en una cruz, para salvar a la humanidad. Pero jamás me quedé en una cruz. Resucitó y está a la diestra del Padre. Ese es el Dios que predicamos. Pero me sorprendió fue algo así. El Jesús de la religión no sana, no salva. El de la Escritura es el único salvador. La religión tiene muchos auxiliadores. Eso me asombró. Santa Rita, San Peregrino, Cosme y Damián, San Rafael, San Agüeda, Santiago el Mayor, San Roque de Montpellier, San Sebastián, Santa Rosalía de Palermo, San Judas Bosco, San José Moscati, San Antonio Abad, San Cristóbal, San Miguel Arcángel, la Virgen,
y nuevos santos. San Acacio para el dolor de cabeza. Santa Bárbara contra la fiebre y la muerte súbita. San Blas, protector de la garganta y contra enfermedades respiratorias. Santa Catalina, muerte súbita. San Cristóbal Mártir, peste bubónica. San Ciriaco, contra la epilepsia y las tentaciones a la hora de la muerte. Para cada enfermedad tienen un santo. Pero la Escritura nos enseña que nosotros tenemos a un único Dios y a un único Salvador y Sanador, Jesucristo. Uno solo. Y se llama Jesucristo, es poderoso. Por eso cuando uno llega a una casa donde hay religiosidad, uno ve cantidad de imágenes. No una, muchas. Porque tienen un santo para cada cosa. Eso se llama politeísmo. Y Dios aborrece el politeísmo, porque Él es único, uno solo, un Dios verdadero. Pero cuando alguien se enferma, yo necesito auxiliar. ¿Cuál será la auxiliadora para esto? Y corre la gente a eso, porque no saben cuál es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la religión, ese es el Dios de la tradición. Es un Dios muerto, no es un Dios vivo. Pero nuestro Dios, aleluya, el Dios de las Escrituras, es el único Salvador, es el único Dios, pero también es el único sanador. Diga conmigo, sanador. Es el único que fue aprobado por Dios, el único aprobado por Dios para sanar la humanidad. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 4 y versículo 5. 750 años de que Cristo viniera a la tierra, 750 años antes de que Cristo naciera a través de María. 750 años fue dada esta palabra y dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién las llevó? No, Jesucristo. ¿Quién las llevó? Jesucristo, Yeshua. Él fue el que llevó toda enfermedad. Miren lo que dice: y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Curados en el nombre de Jesús Cristo. No hay otro sanador, no hay otro. No hay santo sobre la faz de la tierra que pueda obrar milagros. No es verdad. Pastor, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien se presenta frente a una imagen y la persona, después de pedirle, queda sana? Un espíritu. Apocalipsis 9:20, y la Escritura enseña que detrás de las imágenes hay demonios. Porque luego, después de que la persona aparentemente queda sana, viene y es atacada con otra enfermedad. Porque no hay demonio, no hay santo que obre milagros. Ya le dije, solo Jesucristo. Él murió en la cruz para llevar toda enfermedad en su cuerpo. Por eso la palabra, la profecía decía que su cuerpo tenía que quedar destrozado, irreconocible. Porque cuando estaba en la cruz fue lacerado, fue golpeado. Porque a través de esas heridas usted y yo fuimos sanos. A través de esas heridas fuimos sanados. No importa cuál sea su enfermedad, no importa cuál sea la situación, a través de esas heridas yo recibí sanidad. Aleluya. El que está enfermo, el que está afligido, el que está dolorido, puede ir de rodillas, levantar sus ojos al cielo y decir: Señor, hoy remito toda enfermedad. Hoy entrego toda enfermedad, porque tú hace más de 2000 años la llevaste a la cruz del Calvario. Y recibe sanidad por fe, porque Él es el único aprobado por Dios para la sanidad. Dice en Mateo capítulo 4, 750 años después, dice así, de la profecía de Isaías:
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Diga toda enfermedad. Diga toda enfermedad. No diga mi dolor de cabeza, mi úlcera, mi migraña, mi cáncer, mi tal, mío. No, no es suyo. Él se llevó toda enfermedad. Dice toda enfermedad. Dice sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Todos los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Entonces la gente, vamos donde el brujo, vamos donde el santero, vamos donde el que hace el rezo, vamos a frente al Cristo caído. Que caído ni que nada. ¿Cómo alguien va a levantar? Caído va a levantar a alguien. Una imagen no levanta a nadie. No hace nada. No pasa nada. Dice la palabra que Jesús sanó toda enfermedad. Siempre cuando tengo la oportunidad de conocer a alguien que está enfermo, está afligido, yo le presento es al Cristo de la Biblia. Yo digo, mi mamá me enseñó de Jesús. Yo digo, mi abuelita me enseñó de Jesús. No, yo digo, como está escrito, te quiero presentar al Cristo de la Biblia, Jesucristo, como está escrito, porque Él es todopoderoso. Él es Dios, Él es Salvador, pero también es sanador. Ese es nuestro Dios, el Dios de las Escrituras. Y en las Escrituras podemos ver que Jesús hizo muchísimos milagros, tantos que ni siquiera pudieron escribirlos. Habían tantos, pero tantos milagros. Dice la palabra que ni todos los libros del mundo podrían haber contado las maravillas que hizo Jesús, los milagros, las sanidades que hizo Cristo. Pero los que están escritos fueron hechos por Jesucristo. Las sanidades que están escritas fueron hechas por Jesucristo. Nadie más. La gente dice, le pide a otros santos. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde dice? En ningún lado. Un día alguien me decía, pero es que la Virgen hizo milagros. ¿Dónde? Muéstreme en alguna parte donde algún santo haya hecho milagros. Todos los que hicieron milagros, los discípulos y los discípulos de los discípulos, todos lo hacían era en el nombre de Jesucristo. ¿Me escuchó eso? Todos lo hacían era en el nombre de Jesucristo. Cuando estaba el paralítico, se acercaron, le dijeron, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo se sanó. Y se sanó. Siempre usaban y hemos usado el nombre de Jesucristo, porque Él es el único y suficiente Salvador y sanador. No más, no hay otro sobre la tierra. Aleluya. Él es el único autorizado por Dios. La Escritura dice que cuando estaba el paralítico de Betesda, que llevaba muchos años en ese lugar, la tradición, la religión, la costumbre decía que de tiempo en tiempo supuestamente descendía un ángel, y que al mover las aguas, el primer enfermo que se arrojara en las aguas quedaba sano. Eso lo decía una tradición. Y cuando Jesús llega a ese lugar y ve al paralítico allí, le dice, ¿quieres ser sano? Y lo primero que él dice es, no tengo quien me eche el agua. Tradición. Tenía tanta tradición en su cabeza, porque le dijeron, mire, es que cada vez que el agua se mueve hay un ángel. Y llevaba muchos años, 10, 15, 20 años ahí, esperando a ver si de pronto a través de la tradición recibía una sanidad. Y está el mismo Jesús ahí y le dice, no necesitas eso, solo quieres ser sano. Porque el mismo Dios, el mismo Salvador y el mismo sanador estaba presente. Y noten que Jesús no dijo, pobrecito, metámoslo al agua, por favor, venga, tomémoslo y tan pronto se mueva, lo tiramos y lo arrojamos. Porque Jesús no arroja a nadie a la tradición, Jesús no arroja a nadie a la religión, Jesús no arroja a nadie a la costumbre. Él es el único y suficiente, no más. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Entonces no diga a su familia, ve, a mí me funcionó esto, a mí me funcionó aquello. No, a Jesucristo, solo Jesucristo. Y dice la Escritura que lo sanó.
quedó completamente sano. Aleluya, qué poderoso. Solo Él puede sanar. Esa es la revelación de las Escrituras, que nos muestran a un Cristo que es Dios, que salva, que es el único Salvador y que es el único sanador. En Marcos capítulo 1 versículo 40 dice la palabra que vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Si quieres, si quieres. Hay mucha gente así: por favor, si tú quieres, sáname. Por favor, le ruegan. Y Dios dice: claro que quiero. Por supuesto que quiero. Pero la religión y la tradición nos enseña a hacer actos, hechos u obras para mover el corazón de Dios. Y Dios dice: no necesitas hacer nada, porque yo soy tu sanador. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Entonces dice la palabra: claro que quiero. Y lo sanó. Lo sanó, quedó inmediatamente sano. Si estás enfermo, si estás oprimido, si hay algo, solo Jesús lo puede hacer. Nadie más, solo Jesucristo. Hay momentos que somos probados. Hay momentos que tenemos que pasar por diferentes circunstancias. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero recuerden, el Señor ya venció al mundo. El Señor ya venció en la cruz del Calvario, y su victoria también fue nuestra victoria. Ese es el Jesús revelado en las Escrituras. Ese, el único Dios. Diga único Dios. Diga único Salvador. Diga único sanador. Y el todopoderoso. Digan todopoderoso. Y la gente se asombraba porque los vientos y el mar le obedecían. El mundo le obedecía. Todo le obedecía. Y la gente decía: ¿quién es este? Porque veían el poder de Dios a través de Jesucristo. Ese poder nos cambia. Ese poder nos transforma. Ese poder nos liberta. Ese poder rompe cadenas. Ese poder trae restauración a los hogares. Ese poder puede cambiar naciones, cambia familias, cambia a todo aquel que esté dispuesto. Cada aquel que le entrega su vida y su corazón, Él tiene el poder de cambiarla. Es su poder, y ese poder está en nosotros, y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, que está en la iglesia. ¿Por qué no se levanta un momento y le da un aplauso al Espíritu Santo, a Jesucristo nuestro Señor? Pero dale el aplauso más poderoso, más fuerte a nuestro Dios, porque Él es el único. Yeshua es nuestro Dios, es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro sanador. Apláudele con todas tus fuerzas y dile: Señor, hoy te entrego todo mi debilidad, te entrego todo lo que soy. Tú eres mi Rey, mi Señor. Y levante sus manos al cielo y dígale: Jesús, revélate a mi vida. Dile: Jesús, revélate a mi vida. Yo no te quiero conocer como mis padres me enseñaron. Yo no te quiero conocer como la historia me ha enseñado. Yo no te quiero conocer como en las películas me enseñaron. Yo no te quiero conocer como la costumbre me ha enseñado, como la religión me ha enseñado. Yo te quiero conocer como dicen las Escrituras. Así te quiero conocer. Revélate a mi vida. Quiero que seas mi Dios. Mi único Dios eres tú. Mi único y suficiente Dios eres tú. Quiero que seas mi único y suficiente Salvador. Solo tú puedes salvarme. Quiero que seas mi único y suficiente sanador. Quiero que llenes mi vida con tu presencia y tu poder. El Jesús de la religión y la historia no puede hacer nada por ti.
El Jesús de la tradición no te puede ayudar. Pero el Jesús de las Escrituras ya todo lo hizo por ti. Ya todo está hecho. Él dijo: consumado es, tetelestai. Ya todo está hecho. Levanta tus manos y dile: Yeshua, revélate a mi vida. Te quiero conocer como dicen las Escrituras. Como dicen las Escrituras. Adórale. Yeshua. Yeshua. Yeshua, dilo, vamos. Créelo solamente, solo tienes que creerlo. Solo tienes que creerlo. Invoca su nombre y serás salvo. Invoca su nombre y serás sano. Invoca su nombre y serás libre. Vamos, hazlo con fe. Por la fe. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, serás salvo. Yeshua, vamos. Yeshua. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Él está allí donde tú invocas su nombre. Yeshua, vamos, 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 vamos. Todo aquel que invoca su nombre es sano. Todo aquel que invoca su nombre es salvo. Todo aquel que invoca su nombre es libre. No sé cuál es la cadena que te ata. No sé cuál es la atadura que te envuelve. Pero hoy en su nombre serás libre. Hoy en su nombre serás libre. Dilo. Jesucristo. Mi amado. Mi amado. Jesús. El más bello entre millares Y millares. Mi amado es el más bello entre millares.
Quiero que escuche esto. En el Antiguo Testamento hay una fuerte enseñanza. Una fuerte enseñanza. Pero el hombre tiende a volverse religioso. El hombre tiende a olvidar a Dios. Esa es nuestra naturaleza, nos olvidamos de Dios. Pero hay una enseñanza que me ha impactado siempre, y es cuando los israelitas estaban en el desierto. Dice la escritura que empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y entonces Dios envió serpientes ardientes. Y esas serpientes, cada vez que mordían a alguien, la persona morían. Y así murió mucho pueblo. Y entonces clamaron a Moisés, y Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo: hazte un asta con una serpiente. Y las personas que sean mordidas por las serpientes, cuando vean el asta, cuando miren el asta, serán sanas. Y pasaron muchos años. Bueno, por supuesto, las personas hicieron eso. Cuando eran mordidas y miraban el asta, quedaban sanas. Pero pasaron muchos años. Cuando llegó el tiempo de los reyes, y la gente empezó a idolatrar esa asta. Empezaron a idolatrarla. Porque la gente siempre quiere buscar Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Este es Dios, este es Dios, este es Dios, este es Dios. No, Dios está en los cielos. Aleluya. Su trono es el cielo, y la tierra es el estrado de sus pies. Ninguna imagen ni ídolo puede contener su grandeza y su poder, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y entonces un rey, al ver eso, destruyó esa asta, la destruyó. Pero la gente siempre sigue buscando a un Dios y hace imágenes, hace escultura. Siempre buscando a Dios. Y entonces viene Jesús, Dios hecho carne. Dios, Él es la imagen del Dios invisible, Dios hecho carne. Y la gente no le vio ni le reconoció como Dios. No vio a Dios ahí en Jesús. Dijo: ok, listo. Había una figura de un cordero. Ustedes tomaron figura de un asta y tomaban figuras y querían conocer a Dios, Viene Cristo y no le conocieron. ¿Cuántos me están entendiendo? Vino Cristo y no le conocieron. Y este es el tiempo que hay muchas personas que no conocen a Dios. Y esa enseñanza es poderosa, porque cada vez que yo veo una cruz, por supuesto vacía, porque Él ya resucitó, cada vez que veo una cruz, yo veo a Cristo. Yo veo a Cristo. Y todo aquel que esté enfermo, todo aquel que esté necesitado, todo aquel que esté abatido, todo aquel que esté en crisis, todo aquel que se encuentre desahuciado, todo aquel que se encuentre enfermo, todo aquel que se encuentre en problemas, todo aquel que se sienta vacío, todo aquel que se sienta necesitado, debe ver a Cristo, porque cuando ve a Cristo es sano. Ahí queda toda nuestra aflicción, nuestras enfermedades quedan todas ahí. Eso es lo que el Señor quiere enseñarle a la iglesia. No mires la tradición, mírame a mí, dice el Señor. Yo soy el único y suficiente Salvador. Yo soy el único Dios verdadero. Con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón.